A ver, si queremos entender los 2000 años de historia de la Iglesia en Occidente, no hay que pensar en una línea recta y perfecta, para nada. Es mucho más interesante que eso. Hay que imaginarla como una serie de olas, ¿saben? Olas potentes, de crisis y de renovación, una tras otra. Así que bueno, vamos a sumergirnos en estas mareas de la fe. Esta frase, que viene de los primerísimos años del cristianismo, vaya, es que captura una paradoja increíble. Imaginen esto. Los primeros fieles vivían en sus ciudades romanas, pero se sentían como extranjeros, como si su verdadero hogar, su patria, estuviera en otro lado. Y esa tensión, esa sensación de pertenecer y al mismo tiempo no pertenecer del todo, eso marcó su identidad desde el puro comienzo. Y claro, esa identidad de sentirse aparte no tardó en traer problemas. De hecho, trajo el primer gran desafío de todos, simplemente sobrevivir. La iglesia de ese entonces era una fe minoritaria y tenía que moverse con mucho cuidado en un imperio romano que, la verdad, la miraba con bastante recelo y a veces con abierta hostilidad. Y la presión de afuera era tremenda. Piensen en los rumores que corrían sobre ellos. Unos rumores súper extraños y sobre todo peligrosos. Se decía que eran ateos porque no adoraban a los dioses romanos, que practicaban el incesto, que eran caníbales, de todo. Todas estas calumnias, como es lógico, los forzaron a definir muy rápido y muy claro quiénes eran y en qué creían, porque estaban rodeados por una cultura que no los entendía para nada. Pero ojo, no todos los problemas venían de afuera. Mientras lidiaban con las acusaciones, adentro ya se estaba gestando un debate enorme sobre su propia identidad. Y es una tensión que de hecho sigue viva hoy. A ver, ¿qué debía hacer la iglesia? ¿Una especie de fortaleza de pureza, donde solo caben los perfectos? ¿O más bien un hospital de campaña con las puertas abiertas para recibir a todos, sin importar sus heribas? Este choque entre el rigorismo y la misericordia fue una de sus primeras grandes crisis internas. Bueno, ahora preparémonos para uno de los giros de guión más espectaculares de la historia. En serio, de un momento a otro, la iglesia pasa de ser una secta perseguida a ser la religión consentida del mismísimo emperador romano. Un cambio sísmico, y las consecuencias, como se pueden imaginar, fueron gigantescas. Y lo más impresionante de todo es la velocidad con la que pasó. Miren esto, en el 312 Constantino tiene esa visión famosa de la cruz justo antes de una batalla clave. Al año siguiente, en el 313, el cristianismo ya es legal, y para el 325 es el propio emperador el que está convocando a los obispos en Nicea para que se pongan de acuerdo. O sea, en apenas 20 años, el mundo se dio vuelta por completo para la iglesia. Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. Porque este nuevo estatus fue, en el fondo, un pacto con consecuencias enormes. Por un lado, claro, la iglesia ganó paz, poder, dinero para construir basílicas espectaculares. Pero por el otro lado, perdió algo crucial, su independencia. De repente los emperadores se metían en asuntos de la iglesia, los obispos se convertían en jueces, y el destino de la fe quedó, peligrosamente, amarrado al destino del imperio. Pero mientras la iglesia se expandía y acumulaba poder, por debajo empezaban a aparecer unas grietas muy profundas. Grietas que eran culturales, pero también teológicas. El mundo que hablaba latín en Occidente y el mundo que hablaba griego en Oriente, simplemente empezaron a caminar por senderos cada vez más separados. El momento de la ruptura definitiva fue en el año 1054. Y ojo, no estamos hablando de detalles menores. Las diferencias ya eran imposibles de reconciliar. Se trataba de preguntas fundamentales. A ver, ¿el Papa tiene autoridad sobre todos o es solo el primero entre iguales? ¿El Espíritu Santo viene del Padre y también del Hijo? Esto tocaba el nervio de la identidad de cada uno, tanto en lo político como en lo teológico. Llegaron a discutir hasta por el tipo de pan que se usaba en la misa. Y claro, todas estas disputas terminaron partiendo la cristiandad por la mitad. Ok, ahora hagamos un giro y miremos hacia adentro de la iglesia. Porque a medida que la institución se iba enredando más y más con el poder terrenal, adivinen qué, las nuevas olas de renovación espiritual no venían de arriba, sino de los márgenes. Venían de gente que sentía que se había perdido el rumbo y que buscaba un camino más auténtico. Y esto es un ejemplo perfecto de la metáfora de las olas. Miren la secuencia. Primero surgen los padres del desierto, que literalmente se escapan al desierto para huir de esa nueva iglesia imperial. Siglos después aparecen los benedictinos, que crean pequeñas islas de orden y conocimiento con su famosa regla de ora et labora, o sea, reza y trabaja. Y más tarde todavía, los monjes de la abadía de Cluny, que impulsan una reforma gigantesca para intentar limpiar a la iglesia de la corrupción feudal. ¿Se dan cuenta? Cada movimiento fue una ola de respuesta a los problemas de su época. Y con esto llegamos a la ola final,
la más grande, la más violenta de todas, un auténtico maremoto que iba a romper, y esta vez para siempre, la unidad del cristianismo en Occidente. El corazón de todo el desafío de Martín Lutero se puede resumir en 2 palabras: sola fide, solo por la fe. Su idea era revolucionaria para la época. Decía que la salvación no es algo que uno se gana haciendo buenas obras, no. Es un regalo de Dios que simplemente se recibe a través de la fe. Y claro, esta idea era una bomba que explotaba justo en los cimientos del sistema medieval de la Iglesia, que se basaba en penitencias, en obras y en las famosas indulgencias. Y fueron precisamente las indulgencias las que encendieron la mecha. Había predicadores, como un tal Johann Tetzel, que usaban frases casi de marketing súper cínicas como esta para venderlas. La promesa era que, con dinero, se podía sacar a las almas del purgatorio. Para Lutero, esto era lo peor de lo peor. Era convertir la salvación en un negocio, una transacción, una corrupción total del mensaje del Evangelio. Lo que empezó como un debate académico sobre 95 tesis escaló a una velocidad increíble hasta convertirse en una revolución total. Y es que las ideas de Lutero no eran solo teología. Para los príncipes alemanes, por ejemplo, eran la excusa perfecta para independizarse de Roma. Y para la gente común, cansada de la corrupción, sus palabras resonaban con muchísima fuerza. Esa mezcla explosiva de fe y política fue lo que creó un movimiento imparable. Así nació el protestantismo, y el mapa de Europa cambió para siempre. Entonces, si nos quedamos con una sola idea de todo esto, que sea esta: la historia de la Iglesia no es una línea tranquila. Es una historia de crisis y renovación, una y otra vez. Desde la persecución en Roma al pacto con el poder, la división entre Oriente y Occidente, las reformas que venían de adentro. Cada una de estas olas la obligó a cambiar, a repensarse. Y eso, inevitablemente, nos trae al presente y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál es la gran ola, la crisis que está definiendo a la Iglesia hoy en día?